Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Bueno, recordemos, este mes nuestra temática es familia y esperanza. Y dentro de esta temática yo quiero compartirles un hermoso mensaje que viene de parte del Señor, pero antes quiero agradecer a todas las personas que han colaborado para que esta reunión, para que este culto al Señor sea tan bueno como lo ha sido hasta este momento. Entreguemos este tiempo al Señor, vamos a darle gracias porque Él habla a nuestro corazón y vamos a prepararnos para escucharlo a Él, mientras que Él pueda traer a nuestras vidas esa palabra que pueda transformarnos y hacernos mejores cada día. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú, Señor mi Dios, estás con nosotros. Porque sabemos que en todas las dificultades que hemos vivido, tú nos has tomado de la mano y nos has sacado adelante, Señor. Y hoy queremos escuchar tu voz, Señor. Hoy queremos disponer nuestro corazón para escucharte a ti. Y yo te ruego, Señor mi Dios, que mis palabras estén dirigidas por ti, Señor. Yo no quiero hablar, Padre Santo, de mí, sino que quiero solamente, Señor, reflejar tu palabra para todos aquellos que nos están escuchando hoy. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú haces esto y porque yo sé, Señor mi Dios, que tú tienes algo que decirnos a todos hoy. Y tú vas a hablar, Señor mi Dios, a nuestro corazón y las vidas nuestras serán tocadas y transformadas por ti. Bendigo, Señor mi Dios, este tiempo y bendigo tu santa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que quiero compartirles hoy le he querido poner por nombre ¿Cómo alcanzar la armonía en mi hogar? Estamos pues últimamente pasando mucho tiempo en familia y yo sé que esos tiempos de familia han sido de gran bendición, de mucha alegría, pero si ustedes son como yo o como la mayoría de las personas, también tienen que haber pasado por momentos de un poquito de estrés emocional. Pues estar en un mismo espacio, a veces espacios muy pequeños como son lo normal en la capital, no es tan fácil. Entonces, eso nos ha llevado a algunas dificultades, pero ese no es el propósito de Dios para este tiempo. El propósito de Dios para este tiempo es que aprendamos a vivir en armonía. De hecho, en la palabra de Dios hay un pequeño versículo que dice, miren lo hermoso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el propósito de Dios. A Él le gusta vernos que estamos en armonía, conviviendo los unos con los otros. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Pues sencillamente tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que aprender a poner en práctica lo que Él nos dice. Hay un pasaje en la palabra de Dios que lo vamos a leer ahorita más adelante, está en Efesios 5. Quiero leer solamente el primer versículo, que es el 21, que vamos a leer allí. No el primer versículo de Efesios 5, sino Efesios 5, 21. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Este es realmente un versículo bien interesante de la palabra de Dios. Yo creo que trae mucha controversia porque esa palabra de someterse es una palabra que de alguna manera es como rechazada en nuestra época actual. Sí, de alguna forma podría yo decir que hay una rebeldía natural de las personas. En otras palabras, para nosotros el hecho de pensar en someternos a alguien es algo que nos causa una molestia natural. Pensamos que si nos sometemos a alguien nos vamos a ver inferiores a esa persona, o pensamos que cuando nos sometemos a alguien esa persona se puede aprovechar de nosotros. Estamos completamente dispuestos a defender lo que decimos que son nuestros derechos. Y de hecho nos han enseñado prácticamente no a someternos, sino a rebelarnos en contra de todas aquellas cosas que quieran colocarnos cota, que quieran colocarnos límites. De alguna forma queremos siempre romper los límites que nos colocan, lo cual no siempre está mal, pero en algunos casos nos terminan causando más problemas que bendiciones. Y dentro de esto, y en esa búsqueda personal de nuestros derechos, terminamos siendo egoístas.
Entonces cada quien en su casa está viendo por su propia necesidad o está viendo por lo suyo propio, lo cual termina causando que seamos islas separadas en nuestro hogar. Es difícil porque cuando tú vives en un hogar donde cada uno se ocupa de lo suyo solamente, difícilmente vas a poder sentir esa bendición que es tener una familia, que es estar conviviendo juntos en armonía. Y el motivo, pues, es nuestra cultura, ¿no? Esta cultura occidental es muy individual. Para nosotros es difícil darnos enteramente. Sí, el machismo seguramente ha causado estragos, el feminismo también. Los hombres y las mujeres están en una lucha de poder que a veces termina dañando las familias. Entonces, realmente tenemos que aprender a mirar un poco más el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo Dios, siendo en forma de Dios, igual a Dios, decidió tomar el cuerpo de hombre. Decidió hacerse hombre por nosotros. Y lo más interesante es que Él no vino sencillamente a ser el Dios poderoso, el Rey grande, como lo vemos a veces en las películas, que cuando viene un Dios a la tierra se muestra poderoso y grande y hace que todos le sirvan, sino que Él vino humilde, tan humilde que nació en un pesebre, tan humilde que trabajó con sus manos, tan humilde que fue obediente a sus padres, tan humilde que aun cuando era en medio de sus discípulos el Maestro y el Señor, fue capaz de limpiar sus pies, fue capaz de servirles a ellos, fue capaz de darles alimento, fue capaz de curarlos, fue capaz de ayudarlos a crecer como tenían que hacerlo. Ese es un estilo completamente diferente de lo que es un líder o de lo que es alguien a quien nos debemos someter. Y yo estoy completamente seguro que para los discípulos fue mucho más fácil someterse a Jesús bajo esas condiciones. Pero sin lugar a dudas que también Él nos dio un ejemplo acerca del sometimiento, sometiéndose principalmente al Padre Celestial. Entonces, yo quiero que bajo esta ya visión un poco diferente o quizás tratando de ver la diferencia que hay entre lo que es lo normal en el mundo hoy en día y lo que Jesús nos vino a enseñar, leamos el texto Efesios 5 a partir del versículo 21. Ya leímos el 21, vamos a volverlo a leer y vamos a leer allí. Entonces vayan a sus Biblias, Efesios 5, 21. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 4. Y dice así: estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestran cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso,
que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que requiere el Señor. Este texto de la palabra de Dios es un hermoso tratado que la iglesia de Efesios recibió acerca de cómo convivir en sus casas de una manera armoniosa. Y allí hay dos cosas que me gusta resaltar, o que cuando yo lo leo vienen a mi mente rápidamente. Dos principios esenciales para que en nuestras casas la armonía pueda surgir y pueda mantenerse. Y esos dos principios son la sujeción y el amor. Y yo estaba pensando en esto y se me ocurrió una frase así como esta que dice: sujeción sin amor se vuelve una tiranía, pero amor sin sujeción se termina volviendo una anarquía. No podemos quitar una cosa de la otra. De hecho, el concepto de la sujeción y el amor está tan ligado en la palabra de Dios y en la mente de Dios, pues reflejada en su palabra, que cada vez que nosotros escuchamos acerca de que Dios pide que lo amemos, Él nos dice que lo amemos guardando sus mandamientos. Asimismo, el Señor pide que en nuestras casas haya un orden celestial. A mí me gusta pensar en la imagen de unas sombrillas. De pronto ustedes la han visto en internet. Hay una sombrilla grande que representa a Cristo cubriendo la familia. Luego viene una sombrilla más pequeña que es la del esposo, que está cubriendo a su familia de ahí para abajo, siguiendo la de la esposa y luego la de los hijos. De esta manera podemos ver que siempre hay una sombra, siempre hay una cobertura, es una palabra que se utiliza mucho, sobre cada uno de nosotros, y nosotros vamos a estar debajo de esa cobertura, es decir, vamos a tener esa protección, esa provisión, si aprendemos a sujetarnos a la cobertura que el Señor nos ha colocado. La idea de autoridad hoy en día es bien complicada. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a entender que nuestro líder, o en otras palabras, que el jefe de la familia no es un tirano que está ahí para dar órdenes y para hacer lo que le da la gana y no tener que rendirle cuentas a nadie. Es una persona que está encargada por Dios para que Él pueda llevar a su familia hasta el propósito de Dios. Es una persona que tiene que pensar en el bienestar de su casa y que hacer estrategia para poder llevar a sus hijos, para poder llevar a su esposa a la madurez en Cristo. Realmente, el término de sujeción en el cristianismo no es algo obligatorio, no es algo que las personas tengan que someterse de una manera como una esclavitud, sino que es más bien un deseo voluntario de entender que hay una persona que te está amando y que te está llevando a cumplir el propósito de Dios. Y cuando una persona se sujeta a otra, no es una persona menor que se sujeta a una mayor, o una menos importante que se sujeta a una más importante. Y eso lo vemos en el mismo ejemplo de Jesús. Jesús todo el tiempo explicó que Él y el Padre eran uno, es decir, eran iguales el uno y el otro. Sin embargo, Jesús decidió sujetarse al Padre de una manera organizada. ¿Por qué? Porque cuando no hay una organización, cuando no hay una idea clara de quién tiene que sujetarse a quién, entonces es donde nace la anarquía. Imagínense que ustedes en su trabajo llegan y nadie tiene la dirección de la empresa. Nadie es el gerente, nadie tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, sencillamente todos, cada uno haga lo que pueda y lo que quiera. ¿Cómo creen ustedes que puede llegar a funcionar esa empresa? Lo más probable es que va a funcionar muy mal. Pues así pasa en nuestras casas también. Esa falta de autoridad que a veces tenemos en nuestras casas, donde cada quien hace lo que quiere y cada quien hace lo que pueda, termina
haciendo que nuestras casas no funcionen de la manera correcta o no cumplan el propósito de Dios. Entonces, lo que Dios hizo para evitar esto es dejar una organización para nuestras casas. Y por eso es que allí en el capítulo que leímos, Él dijo, listo, entonces, que el marido sea la cabeza del hogar. ¿Sí? Y entonces, para que eso funcione necesariamente, pues tiene que sujetarse el resto de la casa, porque si no, habría una rebeldía constante. Entonces, así, el marido es la cabeza, la esposa está sujeta a su esposo. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito de Dios para ese hogar. ¿Y saben qué pasa? Que es bien interesante. Cuando los hijos ven el ejemplo de sujeción de la mamá hacia papá, ellos van a entender qué es lo que tienen que hacer para ser obedientes y sujetos. Es mucho más difícil para un niño que tú le enseñes el concepto de obediencia y sujeción si nadie les muestra en la casa lo que significa eso con el ejemplo. Realmente en nuestras casas la rebeldía a veces de nosotros como padres, del uno hacia el otro, termina influyendo a nuestros hijos a ser igual de rebeldes. Porque ellos dicen, pero si mi mamá trata así a mi papá, pues yo ¿por qué lo tengo que tratar diferente? Y por más de que las mamás traten de decirle al hijo, no, pero es que él es tu papá, que tienes que... El ejemplo se lo estamos dando nosotros mismos. Por eso necesitamos que en nuestras casas haya orden, haya unos roles definidos, que haya una sujeción a la autoridad. Y la autoridad principalmente es el Señor. Sí, sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo es nuestra autoridad en nuestra casa. Pero luego tenemos que tomar la decisión, los dos esposos que somos iguales el uno al otro, de que uno de los dos tiene que tener la dirección de la casa. Lo normal y lo que recomienda la palabra de Dios es que sea el hombre. Sin embargo, no quiere decir que esa va a ser la única forma en que va a funcionar. De allí tenemos que entender que Dios nos diseñó de una manera y normalmente los hombres necesitamos el respeto. Los hombres necesitamos sentirnos respetados por nuestras esposas y por nuestros hijos para podernos sentir amados. Y las mujeres tienen una necesidad más clara de amor por parte de los hombres. De hecho, cuando nos damos cuenta allí en los versículos que leímos, piden a la esposa que respete a su esposo, pero al hombre le dan el mandamiento de que deben amar a sus esposas. Amarlas de una manera tal como Cristo amó a la iglesia. Es decir, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Agarró a la iglesia y se puso en el lugar de ella y recibió el castigo que venía para la iglesia. Entonces, en otras palabras, ¿cómo tenemos que amar a nuestras esposas? Pues tenemos que agarrar a nuestra esposa y ponernos en el lugar de ella, y todas esas cosas que a veces queremos reclamarles, primero reclamárnoslas a nosotros mismos y decir, bueno, pero realmente esa manera de yo tratar a mi esposa es como yo quisiera ser tratado. Realmente esa manera como yo a veces le hablo es como yo quisiera que me hablaran. Y esto va para los dos lados, ¿sí? Porque realmente cuando tú te pones a ver la palabra es para ambos. Es decir, no quiere decir que porque la palabra de Dios dice el esposo ame a su esposa y la esposa respete a su esposo, eso no quiere decir que entonces la esposa no tiene que amar al esposo o el esposo no tiene que respetarla. Sencillamente están tratando de dar lo que les digo, o sea, un orden. Tenemos que tomar esa decisión. Ok, listo, aquí el que toma las decisiones es el esposo. ¿Quiere decir esto que la esposa no participa en las decisiones? No es así. Porque cuando yo en mi trabajo, mi jefe va a tomar una decisión que me compete a mí, yo me siento con él y le digo, mira, este es mi punto de vista, yo creo que esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona. Él me escucha y entonces se toma una decisión. Cuando en mi casa se va a tomar una decisión, yo espero que mi esposa me dé su punto de vista para poder tomar la decisión correcta. Y yo la escucho y entre los dos tomamos la decisión correcta. Si no estamos de acuerdo, es momento de ponernos de acuerdo. Y si al final no hay acuerdo, va a tener que tomarse la decisión por parte de la dirección de la casa. Igualmente pasa con los hijos. Cuando los hijos empiezan a ver ese ejemplo de nosotros, seguramente ellos van a empezar a seguir también ese modelo de autoridad.
y van a empezar a decir, no, pues yo antes de tomar una decisión tengo que hablar con mi papá, tengo que hablar con mi mamá para ver si lo puedo hacer. Si los hijos ven un modelo de autoridad en el cual cada quien toma las decisiones independientemente, seguramente en un momento de sus vidas se van a soltar y van a decir, yo hago lo que yo quiera, yo ya soy grande, yo ya puedo tomar mis decisiones y no los necesito. Esa es la importancia de que nosotros demos un ejemplo adecuado a nuestros hijos. Entonces, hablando de hijos, ¿cuál es el mandamiento que da la palabra de Dios a los hijos con respecto a sus padres? Pues es sencillo, obedézcanlos. Y es con una sola razón y la misma. Se necesita orden en el hogar. ¿Sí? Si hay varias cabezas, es decir, si los hijos toman sus propias decisiones, la mamá toma sus propias decisiones, el papá toma sus propias decisiones de manera independiente y sin ayudarse los unos a los otros, probablemente al final no van a alcanzar nada en conjunto y va a ser una casa pues que puede salir adelante, pero que seguramente no va a alcanzar las cosas para las cuales Dios los colocó juntos. Dios nos colocó juntos a todos nosotros. Él no se equivocó. Nosotros somos los que a veces nos equivocamos, no de las personas con las que estamos, sino que nos equivocamos de las decisiones que tomamos por ser individualistas. Los hijos se les pide, por favor, honren a sus padres, sean obedientes con ellos. Hay otra cosa que significa la honra, que es cuiden a sus papás. Hijos, cuando están pequeños, sus papás los están cuidando y van a hacer todo lo posible porque ustedes salgan adelante y les vaya bien. Pero cuando sus papás ya crecen, cuando ustedes ya crecen, cuando sus papás crecen, pero pues a la adultez de la tercera edad, de ya ser ancianos, muchas veces van a necesitar que nosotros también los cuidemos a ellos, que los honremos, que nos acordemos de todo lo que ellos hicieron por nosotros cuando los necesitamos y podamos darles una mano también en sus dificultades. Entonces eso es parte también de honrar a los padres. Y fíjense que la palabra de Dios dice claramente, si tú lo haces así, te va a ir bien y vas a tener largos días sobre la tierra, pero días de bendición, días de disfrute. ¿Sí? El Señor nos está dando instrucción para que podamos vivir en armonía en nuestra casa. Escuchemos la palabra de Dios, dejemos que Dios nos hable a nuestro corazón. Hijos, ustedes tienen que escuchar lo que sus papás les digan. Ustedes no se pueden rebelar a la voluntad de sus papás. Hoy en día sus amigos le van a decir, no, pero usted ¿por qué tiene que decirle a él? Pero usted ¿por qué no toma sus decisiones? Pero usted ¿por qué? Sí, si ustedes están en la casa de sus papás, ustedes tienen que seguir escuchando a sus papás. Y a la final, lo cierto es que sus papás no tienen nada malo que decirles a ustedes, no tienen nada malo en qué dirigirles. Ellos van a querer siempre lo mejor para ustedes. Y como padres, usualmente tenemos un poco más de experiencia y conocemos cosas que pueden pasar. Denos la oportunidad como padres de ayudarlos a tomar decisiones correctas. Háganos parte de sus decisiones. No quiere decir esto, padres, que nosotros vamos a volvernos como los tomadores de decisiones de nuestros hijos. Poco a poco ellos tienen que ir creciendo, tienen que ir tomando sus propias decisiones, tienen que ir haciendo su propia vida. Y es nuestro deber ayudarlos a que tomen la dirección correcta, pero no podemos forzarlos a que hagan lo que nosotros queremos exclusivamente. Tenemos que enseñarlos a que hagan las cosas bien. Y esa enseñanza tiene un poco de darles libertad. De hecho, cuando la palabra de Dios dice en el siguiente versículo, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor, nos están diciendo eso. Nos están diciendo, nosotros no tenemos que intervenir la vida de nuestros hijos a un punto en el cual no los podamos dejar ni siquiera pensar. No tenemos que intervenir la vida de nuestros hijos a un punto en el cual no los dejemos desarrollarse, sino más bien tenemos que aprender a educarlos en la dirección del Señor. El propósito de nosotros como padres, nuestro liderazgo, es llevar a nuestros hijos hacia el camino que Dios ha trazado para ellos, pero que cuando los dejemos sueltos, ellos sigan ese camino. Si los acosamos demasiado, si los mantenemos en una vida
estresante, llena de exigencias difíciles, llena de legalismo quizás, probablemente en el momento en que puedan ellos zafarse, se van a soltar de todo lo que quisimos enseñarles y van a hacer todo lo contrario. Por eso no provoquemos a ira a nuestros hijos. Eso no quiere decir que de pronto mi hijo o mi hija pues no se vaya a poner brava de vez en cuando por algo que yo le diga o por algo que yo no le permita hacer porque está pequeña. Eso quiere decir más bien que yo le dé a ella un ambiente en el cual ella pueda desarrollar un carácter cristiano y en el cual ella pueda llegar a conocer a Dios y en el cual ella pueda aprender a tomar decisiones correctas y en el cual ese ambiente no la vuelva una mujer iracunda o una mujer amargada, sino que la vuelva cada vez una mujer más parecida a Cristo. Ese es nuestro propósito como padres, llevar a los niños a que cada vez se parezcan más al Señor Jesús. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo que les estaba comentando. Tiene que haber sujeción, tiene que haber respeto, sí, los hijos tienen que respetar a los papás. Los padres van a amar a los hijos. Las esposas deben respetar a sus esposos, los esposos van a amar a sus esposas. En otras palabras, siempre hay un intercambio entre el amor y el respeto, ¿sí? Los padres van a respetar también a los hijos, van a respetar que son personas, que son individuos que están creciendo, que están desarrollándose, y los hijos también van a amar a sus padres. Los esposos también van a respetar a sus esposas porque son iguales ante Dios, somos iguales ante Dios. Cuando el Señor colocó el tema de la sujeción, es un tema organizativo, porque si no habría anarquía, no se puede tener un lugar donde todo el mundo manda. No, alguien tiene que tomar la dirección y esa persona debe ser responsable para tomar esa dirección. No se trata de que sea un tirano que hace lo que quiere y ya. Esa persona tiene una dirección superior a él, que es el Señor mismo. Y esa es la dirección que tiene que tomar él para poder dirigir a su familia. Y en esa dirección el Señor espera que lo siga su familia, que lo siga su esposa, que lo siga sus hijos. Eso funciona siempre, sí puede funcionar siempre, pero se necesita primero que sea un hogar en el cual estén todos los miembros y segundo que todos los miembros tengan la disposición de seguir al Señor Jesús, porque lo importante dentro de todo esto es que todos busquemos seguir a Cristo. Pero ¿qué pasa si en mi hogar de pronto no está toda mi familia convertida? De pronto yo soy un hijo que del cual mis papás no son todavía creyentes, cristianos, y entonces ellos no van a seguir la dirección de Cristo. Pues ¿qué me manda el Señor? Que los siga honrando, que los siga obedeciendo, siempre y cuando esto no contraponga la dirección de Cristo. En otras palabras, siempre lo principal es seguir al Señor Jesús y luego seguir la dirección de los hombres. No quiere decir esto que te vas a rebelar cada vez que tu papá te diga que de pronto no puedes ir a la iglesia. No, eso no es la dirección que estamos diciendo. Si tu papá te pide que hagas algo, tu madre te pide que hagas algo que va en contra de la voluntad de Dios, tú tienes que explicarle a tu papá y a tu mamá que eso no lo puedes hacer porque iría en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Pero si tu papá o tu mamá te dice algo que puedes hacer sin desafiar al Señor, pues entonces sé obediente y Dios te va a dar la honra más adelante. ¿Qué pasa de pronto si en mi casa el esposo no es cristiano? Pues entonces la mamá tiene que tomar unos roles allí. La mamá tiene que tomar el rol de dirigir la vida espiritual de la casa. Y la mamá tiene que de alguna forma también influir en la vida de su esposo. Fíjate que la palabra de Dios lo dice. Dice que si las mujeres son sabias y son prudentes, con su vida, con su ejemplo, seguramente van a terminar convirtiendo al esposo que no es creyente. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que reflejar al Señor Jesús y así las personas que todavía no conocen al Señor van a terminar enamoradas de ese carácter de Dios,
que se refleja a través de nuestras vidas. Se los digo porque lo hemos visto en cantidad de ocasiones. Y si no están los papás, pues también la persona que quiera guiar a esos pequeños tiene la responsabilidad de guiarlos en las enseñanzas del Señor. Y los niños, si no tienen a sus papás presentes por X o Y, tienen que aprender a ser obedientes y a honrar a las personas que están en cuidado de ustedes, las personas que les están dirigiendo hacia Dios y las personas que les están proveyendo todas las cosas necesarias. Realmente lo que no puede faltar en nuestras casas es la dirección de Dios, la palabra de Dios para que podamos escuchar al Señor, la comunión con Dios que nos permite conocerle y acercarnos a Él, y el amor y el respeto que Él nos enseñó a tener los unos con los otros. Si estas cosas están presentes en nuestro hogar, les aseguro que la armonía va a empezar a establecerse en nuestras casas. Aprendamos a amarnos los unos a los otros, aprendamos a respetar la autoridad que Dios colocó en nuestro hogar para que podamos entonces vivir en paz y en armonía en medio de toda esta situación que pueda ser difícil, pero que el Señor ha permitido para que aprendamos a ser mejores familias en Cristo. Muchas gracias a todos por escucharnos en esta mañana. Queremos traer una bendición sobre sus casas también, a todos los que nos están acompañando por primera vez o por segunda vez. Les invito a que al final de la reunión puedan ustedes también conectarse con nosotros. Vamos a colocar un link allí para una reunión de Zoom y allí podamos conocerles, podamos hablar un poquito cara a cara y podamos escuchar sus puntos de vista. Entonces, antes de terminar, los invito a que se pongan de pie un momento. Allí donde están en sus casas, si estás con tu familia, acérquense todos, vamos a tomarnos de las manos, si pueden abrazarse, abrácense allí. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que estas cosas que hoy habló a nuestro corazón a través de su palabra no se vayan a quedar solamente en nuestros oídos, sino que puedan bajar a nuestro corazón, puedan llenar nuestra mente y podamos ponerlas en práctica de aquí en adelante. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú, Señor mi Dios, estás en medio nuestro en toda esta situación, Señor, pero más allá de eso, tú estás en medio nuestro cuando nos reunimos como familia para buscar tu bendición. Y hoy estamos aquí, Señor mi Dios, unidos como una sola familia delante de ti, pidiendo, Padre Santo, que tú nos bendigas, Señor mi Dios, que tú nos muestres tu propósito, Señor. Nosotros queremos cumplir tu propósito, queremos hacer, Señor mi Dios, cosas inimaginables que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Pero queremos también aprender a vivir en armonía, con felicidad, con alegría en nuestra casa, Señor. Perdona todas nuestras peleas y nuestras luchas los unos con los otros. Nosotros sabemos hoy, Padre Santo, que tú no quieres esto para nuestras vidas. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a entender lo que significa la sujeción, una sujeción voluntaria, Padre, una sujeción en la cual podamos poner un poco de orden en nuestra casa. Padre Santo, enséñanos como esposos a ser buenos líderes, Señor, líderes de siervos como tú lo fuiste, que podamos ser útiles para nuestra familia, para llevarlos hacia ti, Señor, que no los forcemos, Señor mi Dios, y no pongamos sobre ellos cargas que nosotros mismos no podemos llevar, sino que más bien con amor, con sabiduría, les mostremos el camino perfecto que tú tienes para ellos. Que podamos, Señor, como líderes y como esposos, poder buscar, Señor, en intimidad contigo el propósito para nuestra casa y tú nos des la estrategia y la visión para llevar allí a nuestra esposa y a nuestros hijos. Te ruego por las esposas de las casas para que tú coloques en su corazón, Señor mi Dios, tolerancia, paciencia y un amor profundo, Señor, hacia sus esposos y hacia todos, porque la madre, Señor mi Dios, las mamás en la casa son una fuente inagotable de entrega y de amor y te damos gracias por ellas, Señor mi Dios. Yo te ruego que tú las llenes también, Señor mi Dios, de
paciencia para poder ser respetuosas con sus esposos, aun cuando ellas vean que las cosas no son como les gustarían, Padre Santo. Enséñalas, Señor mi Dios, a ver en sus esposos un reflejo de ti, a verte a ti, Jesús, cuando les estén dirigiendo hacia ti. Gracias, Padre Santo, porque también tú les das a ellas la oportunidad, Señor mi Dios, de inspirarnos a ser cada día mejores, Señor. Que no sea, Padre Santo, a través de la fuerza, sino a través del amor, como ellas nos inspiren, Señor, como ellas nos lleven cada día a parecernos más a ti. Gracias, Dios, por nuestros hijos, porque tú, Señor mi Dios, los has colocado como una gran bendición en nuestra vida y porque cada día nos permites amarles, Señor mi Dios, pero enséñanos a entender que ellos también, Padre Santo, están recorriendo sus propios caminos y ayúdanos, Señor mi Dios, a mostrarles cómo volver esos caminos más parecidos cada día al camino que tú trazaste para ellos. Que podamos ser nosotros como padres buenos líderes para ellos, buenos maestros que le muestren, Señor mi Dios, tu propósito, tu voluntad y tu palabra, Señor. Y a los hijos, Señor mi Dios, a todos nosotros como hijos, te ruego que nos enseñes a tener en cuenta a nuestros padres, a amarlos, Señor mi Dios, y a honrarlos, aun cuando seamos adultos ya, que podamos ser honrosos para ellos, Señor mi Dios. Y Padre, te ruego por todos los pequeños que están en sus casas todavía, para que tú los guardes del mal y para que tú los protejas, Señor mi Dios. Para que tú les permitas entender que esa protección tuya viene a través de sus padres también y que tú, Señor mi Dios, los enseñes a ser obedientes. Espíritu Santo, redarguye sus corazones cuando haya desobediencia y enséñales, Señor mi Dios, que hay bendición en obedecer a sus padres. Gracias, Señor mi Dios, porque tú, Señor, eres la fuente de armonía en nuestro hogar, porque es tu presencia, Señor, la que disipa el conflicto cuando hemos tenido esos problemas tan grandes, porque es, Señor mi Dios, el hacerte parte de nuestra casa lo que nos permite ser una familia unida y amorosa, llena de sujeción y respeto, primeramente hacia ti, pero también los unos a los otros. Bendecimos este tiempo y te damos gracias, Señor mi Dios. Gracias porque tú estás aquí con nosotros en esta mañana y porque tú te quedas en nuestra casa, Señor, y la llenas de alegría y de amor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.